palabra del Señor, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Cuando digo primera carta del apóstol Pablo, porque Pablo es el autor material, el autor humano de esta preciosa carta. Por lo cual, vemos que a través de Pablo, el Señor nos recuerda que toda la chiquitica es esta. Por Dios. Sí, esta. Ahora se lo guardo. Y después el audio con eso lo unimos y lo publicamos. Porque para muchos son cartas escatológicas. La razón por la cual muchos las consideran como cartas escatológicas tiene que ver con que hay una gran cantidad de información y de pasajes referentes a la resurrección, a la venida de Cristo Jesús. Pero cuando comenzamos a estudiarla, cuando comenzamos a analizarla, nos damos cuenta de que estas cartas, más allá de que realmente nos hablan acerca del regreso de Cristo, la segunda carta nos habla de cómo vamos a hacer todos los procesos a más detalles, son cartas eclesiales, son cartas que buscan la edificación completa de la iglesia de Cristo Jesús. Amén. La carta de los tesalonicenses, tenemos que recordar que tenemos el marco de la visita del apóstol Pablo a esta iglesia ubicada en la ciudad de Tesalónica. Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Aquí vemos que la estancia de Pablo en Tesalónica fue verdaderamente corta, un paso corto, un ministerio, un grupo. Que allá no se oye. Que allá no se oye, que prender el teléfono. Que se vio marcado en la gran persecución que hubo, el deseo de luchar a Pablo también se vio en medio de la Tesalónica, criticada por judíos que estaban celosos porque hubo mucha gente que comenzó a responder al llamado del Evangelio. De hecho, esta fue una de las ciudades de las cuales el apóstol tuvo que ser sacado de noche, fue sacado de noche huyendo, y de allí llegó a la ciudad de Berea. Era tan grande el odio y el celo de los judíos que aún cuando se enteraron que Pablo estaba en Berea, enviaron un grupo de ellos hasta allá para alborotar la ciudad en contra de Pablo, y le tocó volver a salir huyendo hacia la ciudad de Atenas. Ahora bien, en esto vamos a encontrar, sobre todo, ánimo, una carta de ánimo. Por eso creo que lo miren en este tiempo que estamos viviendo, una carta de ánimo en medio de la persecución que estaba viviendo la iglesia de la Tesalonicenses. Vamos a entrar en materia y vamos a comenzar. La primera parte, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Varios detalles tenemos aquí. La primera, vemos que hay una diferencia, a excepción de la carta de Filemón, que es la carta de los Filipenses, todas las cartas del apóstol Pablo inician diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. En esta carta no enmarca el apóstol su posición de autoridad eclesial, sino que simplemente se identifica como Pablo, como un hermano más en medio de la iglesia. Y para eso hay dos razones que las vamos a ver a lo largo de la carta. Y es que, a diferencia de las otras regiones, la autoridad de Pablo no fue cuestionada, no había un ataque contra la autoridad como tal de Pablo, aunque él habla de integridad más adelante, pero no es como sucedió con la carta de los Gálatas, la región de Galacia, donde la autoridad no estaba en la de juicio. Aquí Pablo se identifica simplemente como uno más de la iglesia. Y de hecho no dice yo, Pablo, apóstol, sino que dice nosotros, es decir, no hay prevención y no hay la necesidad de parte de Pablo de volver a establecer que él era apóstol. Ahora, cuando vemos haciendo esto Pablo en otras cartas, no es porque él tenga temor de que no tenga honor o homenaje, sino porque necesitaba confirmar su autoridad, porque todo lo que había predicado se venía abajo. Solamente la autoridad podía confirmar las palabras que él dijo. Pero aquí tenemos nosotros, Pablo, Silas y Timoteo.
Por otro lado, dice Pablo, Silas y Timoteo, este Silas es el mismo Silas o Silvano, como aparece en algunas versiones, que es el nombre griego, que acompañó a Pablo a partir del segundo viaje misionero. Nos vemos hubo una fractura en medio de la iglesia. Esa fractura se dio entre Pablo y Bernabé. Bernabé que acompañó a Pablo en el viaje misionero, y que a raíz del asunto de Juan Marcos, que había desertado cuando llegaron a pisar tierras todavía más difíciles, deserta, se vuelve a Jerusalén, y Bernabé desea volverlo a llevar, los acompaña en este viaje misionero, porque se convierte en una palabra de Dios, y Bernabé se va con Juan Marcos a Chile, y Pablo toma a Silvano, a Silas, junto con él, y se va a predicar nuevamente primero a la región de Galacia. Este Silvano es un hijo que fue comisionado por Silas, por la iglesia de Jerusalén, para llevar la carta donde el concilio que se da en Jerusalén le manifiesta a las iglesias gentiles que no era necesario someterse a la circuncisión, no era necesario someterse a la observancia de la ley para ser salvos. Ese es el mismo hombre que era considerado también profeta de acuerdo al libro de los Hechos. Lo única primero el Señor, antes que Timoteo, la razón es muy sencilla, es que Silas estuvo con Pablo antes que Timoteo. De hecho, Timoteo se une durante el segundo viaje misionero, cuando Pablo se encontró con Silas, llegan a la región de Galacia, a la iglesia de Listra, y Timoteo se une al viaje como tal. Pero recordemos que más adelante vemos que la relación que tuvo Pablo con Timoteo fue más cercana que la que tuvo con Silas, porque Timoteo lo veía como un hijo que hubiese encontrado en la carne, lo veía como un hijo adoptivo. Amén. Entonces tenemos que entender también esa diferencia. De hecho, Pablo llega a decir: no tengo a ningún otro como Timoteo que se preocupe genuinamente por ustedes, sino que los demás piensan. Es escrita alrededor del año 51. Vemos a Silas antes que Timoteo. Ese antes no significa que sea más importante, simplemente que estaba acompañando el ministerio antes que Timoteo. Dice: escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Cuando la escritura dice escribimos esta carta, no significa que Pablo escribió una palabra, Silas otra palabra y Timoteo otra palabra. El escribimos esta carta está hablando de unidad, está hablando de aprobación. Tal vez cuando vamos a presentar aquí las ofrendas, ustedes deben recordar que decimos vamos a participar en aprobación al extender nuestras manos. Lo que está diciendo el apóstol es que tanto Silas como Timoteo estaban de acuerdo en lo que Pablo estaba escribiendo. Aunque sea uno el que predique, la iglesia predicó. No sé si me hago entender. Cuando tú haces parte de la congregación y desde el púlpito sale una prédica y tú no la has objetado, es como si tú mismo hubieras estado predicando eso, y cualquier persona que vea el mensaje va a decir que tú predicas lo mismo. Se supone que predica lo mismo porque tiene que haber unidad en el cuerpo de Cristo. Es básicamente lo que estamos viendo acá cuando dicen nosotros escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Es hermoso ver cómo realmente se había quitado en el apóstol Pablo de entrada la prevención que había con los gentiles, porque él los ve como la iglesia, y hablar de la iglesia es el término eclesia, que hace el término referencia a la asamblea, pero también implica los convocados por Dios, los llamados por Dios. Bajo esa perspectiva, nosotros tenemos que comprender que estamos aquí porque hemos sido convocados por Dios, hemos sido llamados por Dios. Amén. Bueno, le dice: le escribo a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Lo original dice: le escribo a ustedes que están en Dios Padre y en Jesucristo el Señor. Es más importante para nuestro estudio comprenderlo como lo vierte la Reina Valera: en Dios el Padre y en Jesucristo, porque ese en hace referencia a una pertenencia mutua. La nueva traducción lo vierte como pertenecen
porque es lo que quiere implicar, pero el en hace referencia a que no es una pertenencia únicamente de a mí me pertenece este forro, sino que este forro está en mí y yo en él. Entonces ahí nos ayuda un poco más a entender el en, el prefijo en, que el pertenecen simplemente. Pero al final lo que se está mostrando es que hay pertenencia. ¿Qué le está diciendo el Señor a los tesalonicenses? Ustedes pertenecen a Cristo, pertenecen al Padre, pero lo maravilloso, el Padre les pertenece a ustedes y Cristo les pertenece a ustedes, que es lo gran o la maravilla asombrosa de la iglesia, el misterio de que tú puedas decir, Cristo me pertenece. Ahora, me pertenece Cristo no en el sentido de que le doy órdenes, que es como la iglesia lo está viendo en esta época, una especie de genio de la lámpara de Aladino, al cual se invoca los domingos y se le dice cuáles son los deseos que queremos que nos conceda, sino nos pertenece en poder identificarnos como que es nuestro Dios. Por eso dicen los salmos, no me avergonzaré de decir tu nombre y proclamar, identificarlos como hermanos, que es la gran maravilla que tenemos aquí. Por otro lado, cuando Pablo habla, pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, está haciendo referencia a la igualdad que había entre el Padre y Jesucristo. Es otra manera de volver a resaltar que Cristo es Dios. Recuerden que no es nuevo el ataque a la deidad de Cristo. No es nuevo el ataque a Cristo como Dios. Siempre ha estado, porque Satanás sabe que en la medida que pueda hacer que alguien crea que Cristo no es Dios, el sacrificio de Cristo no opera para esa persona, porque solo Dios salva. Así que si Cristo no es Dios, el sacrificio que Él hizo no tiene ningún poder para nosotros, que eso ya lo hemos estudiado. Entonces, vuelve aquí a poner esto de manifiesto. Vemos una de las oraciones normales que vemos en casi todas las cartas, que Dios les dé gracia y paz. Es el deseo, es el saludo que el apóstol hace y que debe ser siempre el deseo de nosotros entre la iglesia, gracia y paz. Pablo está hablando de dos términos fundamentales. Cuando habla de gracia, está haciendo referencia a ese favor inmerecido de parte de Dios, que Dios le siga dando el favor inmerecido. Esta mañana orando, pensaba en eso, porque siempre oro por misericordia para Barranquilla. Barranquilla dentro del país es una ciudad que yo la considero capital de pecado en muchas cosas. Aquí se dan muchas cosas que no se dan en todas las ciudades, empezando por el carnaval que están dado a fomentar con dineros públicos y tan volcada la ciudad al pecado. Pero no solamente es misericordia lo que se necesita gracia, el favor inmerecido, porque la misericordia se puede manifestar en que en medio de los desfiles del carnaval gay la ciudad no es destruida con fuego como sucedió con Sodoma, pero la gracia es la que va a hacer que la ciudad se vuelque a Dios. La gracia es la que va a hacer que la ciudad se arrepienta y pueda recibir la salvación, que es lo único que va a poder cambiar. No solo misericordia, sino gracia y paz. Ahora, no utiliza aquí el apóstol la misericordia, y es importante entender por qué. Porque a medida que vamos viendo la carta nos damos cuenta que esta es una iglesia a la cual el apóstol está exaltando, no en el sentido humano de adulación, sino resaltando que era una iglesia que estaba haciendo las cosas conforme al Señor. Ahora, no puedes llegar a pensar que no necesitan misericordia. Todos los seres humanos necesitamos misericordia, pero en medio de la tribulación que ellos estaban viviendo, lo que más necesitaban recordar era la gracia, el favor inmerecido, que tiene que ver no solamente con no ir al infierno, sino particularmente con llegar a acceder a la presencia de Dios, tanto en la vida eterna como en la vida presente. Recordemos que Dios desea tener una relación con nosotros ahora, no solamente en la vida eterna. Amén. ¿Preguntas hasta ahí? Ya hay micrófono, así que podemos... Pásaselo allá. Hola. Buenos días. Buenos días. Juan, ¿cómo hace uno para demostrar de que esta versión de la NTV es veraz? Porque hay muchas personas que me han dicho que no es parecida en algunas partes a la Reina Valera. Por ejemplo, aquí dice, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica. Pero acá
no solamente dice a la iglesia de los tesalonicenses. Pero al fondo lo que pasa es que tienen que comprender, hay versiones que van usando dos cosas. Es que eso me puede sacar bastante, voy a tratar de responderte muy rápidamente. Igual pueden ustedes encontrar esa respuesta a fondo en los videos que hay de hermenéutica, que están ahí grabados en la página. Ahí en hermenéutica está bien explicado las diferentes versiones. Pero básicamente la diferencia está en la Reina Valera tiene su soporte escritural en los, se me olvida el nombre de esto, es los manuscritos, no, ANTV tiene en Qumran, la Reina Valera en masorético, el texto masorético como tal, que se tiene, era lo que se tenía antes, lo que se había descubierto y sobre eso se han hecho todas las traducciones. La NTV y las nuevas versiones, como la Biblia de las Américas, que es también muy fiel, lo tienen en los textos de las cuevas de Qumran, que son mucho más ricos en copias, en cantidades y son exactamente iguales. Por otro lado, cada traductor, porque es que tenemos que comprender que hay palabras, pensémoslo ahora mismo aquí en Colombia, hay palabras que en Barranquilla son normales, pero que si las dices en Bogotá es una grosería bien grande, aún aquí dentro de Colombia. Entonces, cada traductor trata de vertir y juega con dos corrientes, la corriente de la literalidad y la corriente del significado. Entonces, la corriente de la literalidad lo que trata es de transcribir exactamente el significado, que cuando uno quiere verlo así, yo les recomiendo leer la Reina Valera antigua. Lo que pasa es que el sentido va a ser muy complicado de comprender, pero puedes ver la literalidad. Reina Valera no normal, la antigua, es decir, la primera, que también en inglés su equivalente es la King James en inglés. Por otro lado está el significado, que es cuando el autor trata de decir, bueno, esta palabra, ¿qué quería decir o qué transmitía a los oyentes originales y cómo se la transmito a los oyentes de hoy en día? Entonces, por ejemplo, Reina Valera te dice en Génesis capítulo 4 que Adán conoció a Eva. Pero uno dice, pero Adán conocía a Eva desde que el Señor la creó. Pero cuando dice Adán conoció a Eva, quiere decir Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. La nueva traducción te dice Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Entonces es más clara al lenguaje de hoy. ¿Por qué? Porque hace varios años, cuando estaba la Reina Valera antigua, para la persona entender, leer, conoció, eso era lo que significaba la relación sexual. Entonces, esas versiones van tratando de adaptarse. Lo importante es mirar si el sentido se pierde. Digamos, si haces la lectura que hiciste ahorita, decir a la iglesia que está en Tesalónica o a la iglesia de los tesalonicenses, no te cambia absolutamente nada. Y para lo otro están los pies de página que te dicen los manuscritos más antiguos, que son los de las cuevas de Qumran, porque tienen anterioridad en origen que los del texto masorético. ¿Ok? Bueno, pero para detalles pueden estar mirando el video, que ahí hay como 2 horas de explicación acerca de estas versiones. Listo, seguimos. Que Dios les dé gracia y paz. Gracia, vuelvo a decir, tiene que ver con el favor inmerecido de Dios. Y paz está hablando de esa paz que viene como consecuencia de ese favor inmerecido. No está hablando de la paz, aquí es importante entenderla, de la paz únicamente en el sentido de me siento tranquilo, sino de la relación correcta con Dios a través del Evangelio. Cristo logró con su sacrificio ponernos en paz con Dios Padre. Es lo que está hablando acá, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz, más certeza de lo que han recibido y la paz de saber que ya no son enemigos de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Primero, por la certeza de la vida eterna, pero segundo, porque la mayoría de la gente que estaba alrededor de la iglesia tesalonicense eran enemigos de ellos. Entonces una cosa es que llega, bueno, todos son enemigos míos, pero Dios no, todos son enemigos míos y no sé si Dios también. Ahí es donde estoy en un problema bastante grande. Si yo estoy seguro de que estoy en paz con Dios, no importa lo que pueda levantarse en mi vida, alrededor de mi vida, a causa de la vida que estoy llevando en Cristo Jesús. ¿Sí queda claro eso? Ok. Vamos al versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos en nuestras oraciones. El amor del apóstol se ve manifestado en esto. Siempre, el término es muy claro, siempre significa que realmente Pablo cada vez que oraba, daba gracias a Dios por los tesalonicenses.
Da gracias a Dios por todos ustedes, dice, y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Mira, no hay mayor muestra de amor que el estar orando unos por otros. No hay mayor muestra de amor, no hay nada que yo pueda necesitar más de cualquiera de ustedes que el que oren, el que estén orando, el que estén clamando a Dios porque las cosas en mi vida se mantengan a la luz de la palabra de Dios, porque se siga predicando la palabra como debe predicarse. Los hombres somos más dados si, por ejemplo, cumples años mañana y entonces yo te llamo y te digo, bueno, de regalo voy a orar por ti, tú te puedes reír. Ajá, ¿y ahí qué me vas a dar? Porque todavía le damos más importancia a estas cosas. Ahora, si puedo bendecir a mi hermano dándole un regalo material, talla 40, hazlo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a interceder delante del Padre, que todo lo puede por tu hermano, el Padre se encarga de todas las cosas. Esa es la mayor muestra de amar, porque si somos sinceros, la mayoría de las veces vamos a orar por nosotros. En la oración reflejamos mucho egoísmo. En la oración reflejamos que no hemos salido del espejo de bronce, como vamos a hablar, si el Señor lo permite, en el día de hoy. Todavía nos quedamos ensimismados y solamente hablamos acerca de lo que me duele, lo que me falta, lo que quiero. ¿Para quién? Para mí. Dice, no, mentira, yo oro por mi esposa. Es para ti. Estás orando por algo que está afectando tu vida de manera directa. Por mis hijos, es para ti. Por mi trabajo, por mi jefe. ¿Y qué estás orando por tu jefe? ¿Que se convierta? ¿O estás orando, Señor, mira mi jefe cómo es de malgeniado, mira mi jefe cómo es de injusto, mira? Entonces, vemos a Pablo orando y diciendo que oraba continuamente, constantemente por los tesalonicenses. Los tenía presente en sus oraciones. Versículo 3 nos dice el motivo y qué oraba Pablo por ellos. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen. Dos cosas. Primera, dice que a quién oraba Pablo. Está orando a Dios, pero también lo muestra como ¿qué? Como Padre, que es fundamental. ¿Por qué hace esta distinción el apóstol Pablo? Por lo que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban siendo bastante perseguidos y era necesario que tuvieran una identificación con Dios, no solamente como Dios, sino como ¿qué? Como Padre, que es lo mismo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Cuando ustedes oren, deben orar, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro. Mira, es fundamental que nosotros en nuestra vida comprendamos que nos acercamos a Dios con profunda reverencia, pero también con profunda confianza. Que nos acercamos a Dios con profundo temor, pero también con profunda tranquilidad. Que nos acercamos a un Dios que es fuego consumidor, pero que también es un Dios extremadamente tierno y amoroso con nosotros. Que nos acercamos a aquel que está totalmente lejos y separado de nosotros, pero que al mismo tiempo es un Dios que es cercano, que está en mí, y que me acerco a un Dios que comparado el arcángel más poderoso que haya, como lo hemos estudiado, y un gusano, son exactamente lo más pequeño y que nos ve como pequeños saltamontes, pequeños pacopacos, pero que al mismo tiempo dice, este es mi hijo. Tienes que acercarte a Dios, debemos acercarnos a Dios, y es lo que le está diciendo el Señor a través de Pablo a los tesalonicenses, como quien verdaderamente es tu Padre. Es decir, mira, puedes tener problemas, pero Él es tu Padre. Él es tu Padre, no tienes por qué tener temor, no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué tener angustias, porque Dios Todopoderoso es tu Padre. Hay gente que se siente muy tranquila de acuerdo a sus padres terrenales. Bueno, mi papá es un hombre poderoso aquí en la tierra y se siente tranquilo, pero nuestro Padre es el dueño, creador, sustentador de todo el universo. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra fiel, cuando dice pensamos en el fiel amor, en el fiel trabajo que hacen, esta palabra fiel es pistis en griego, no está haciendo referencia a que son fieles en que el trabajo no lo cambian, sino que es un trabajo fiel por causa de la fidelidad que hace referencia acá, que es la fe.
al trabajo en fe que hacen, al trabajo que hacen por la fe, porque es de lo que está hablando aquí. Piscis tiene que ver precisamente con fe. Es decir, que es un trabajo que viene como resultado de la fe en Cristo. Y esa es una gran diferencia. Lo hemos hablado, que las cosas correctas por el motivo incorrecto terminan siendo incorrecto. Es algo similar a lo que nos dice en otro pasaje. Dice: lo que no viene de fe o lo que no se hace por causa de fe es pecado. ¿En qué sentido? Yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero si esas cosas buenas no tienen su origen, no tienen su fundamento en la fe en Cristo, en el Evangelio, en la gracia, en la paz que ahora he recibido, no sirven absolutamente para nada. Son obras de hombres simplemente. Por eso Pablo dice: el fiel trabajo que hacen. Ahora, aquí vemos lo mismo que dice Santiago. La verdadera fe se ve manifestada ¿en qué? En acciones. La fe sin obras es una fe muerta. Ellos tenían fe y esa fe se veía reflejado ¿en qué? En un trabajo. Ahora, ¿de qué trabajo está hablando? No está hablando del trabajo de carpinteros, no está hablando del trabajo de comerciantes, está hablando básicamente la escritura del trabajo. Mira cómo lo manifiesta: las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas: acciones de amor que realizan. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué marca acciones y realizar? Porque al fin y al cabo, el que realiza algo está llevando a cabo ¿qué? Una acción. Pareciese redundante, pero es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque dice la escritura: amemos no solamente de qué, de palabra, sino con obras. Primera carta del apóstol Juan. No amemos únicamente de palabra. ¿Cómo puede decir alguien que ve a su hermano que no tiene con qué comer, que no tiene con qué abrigarse, y teniendo cómo ayudarle, simplemente le dice a ese hermano que comas y que te abrigues, pero no le ayuda? ¿Cómo puede morar el amor de Dios si alguien ve a su hermano en necesidad y pudiendo ayudarle no le ayuda? Entonces, ese es el amor puesto ¿en qué? En práctica. Las acciones de amor que realizan. Ahora, la causa de este amor, la causa por la cual realizan esas acciones de amor, tiene que ver ¿con qué? Con el amor fraternal. Este amor del que está hablando acá no es el amor eros, que es el amor romántico. No está hablando de otro amor, sino del amor ágape, que es el amor que se produce fraterno entre hermanos. Un amor que brota del hecho de haber sido restaurados por Dios. Amén. Permítanme. No ha sido glorificado. Seguimos. Las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. La palabra constante aquí hace referencia también en paciencia. Es una paciencia, es algo que permanece a pesar de las circunstancias. Esta esperanza es la esperanza de las promesas que Dios nos ha hecho, la esperanza de lo que Dios nos ha prometido. Por eso es muy claro que dice: la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Es muy diferente esta esperanza a la esperanza que muchos en la iglesia en el día de hoy tienen. La esperanza de, bueno, yo sé que estoy pasando la mal ahorita, pero yo sé que en algún momento voy a ganar millones, yo sé que en algún momento no va a haber enfermedades, yo sé, pero hablando de esta tierra, esta esperanza dice: a causa de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué fue lo que hizo Jesucristo y cuáles son las promesas de Jesucristo para la iglesia? La vida eterna. Muy claramente lo dice: Cristo murió para que nuestros pecados fuesen perdonados. Cristo murió para librarnos del castigo eterno. No lo que está diciendo acá. ¿Pregunta? Voy. Versículo 4. Sabemos. El término sabemos tiene referencia a que hay certeza. Cuando digo yo sé, Pablo está diciendo junto con Silvano y Timoteo, yo sé, nosotros sabemos, no tenemos duda de esto. Es importante, ¿por qué? Porque va a reafirmar la identidad que tiene la iglesia de Tesalónica. Mira lo que dice: sabemos, amados hermanos por Dios, amados hermanos que Dios los ha elegido. Dice, amados hermanos, y les dice algo precioso, porque este era Pablo, el antiguo fariseo orgulloso que ahora se identifica como hermano de todos estos gentiles incircuncisos. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Es muy fácil. Por eso Romanos dice en el capítulo 7 que pues si estamos pasando tribulaciones, si estamos en sufrimientos, ¿significará eso que Dios ya no nos ama? No, no significa eso. Significa que estamos en tribulaciones, pero nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estos hermanos de Tesalónica estaban sufriendo y necesitaban, el Espíritu Santo lo sabía, que se les reafirmara que Dios los amaba. ¿Y cuál es el ejemplo para nosotros? La iglesia ha caído en algo, y es que con este cuento de las famosas bendiciones a toda hora, cuando un hermano en la iglesia pasa por tribulaciones, yo recuerdo, lo primero que los hermanos piensan es que está en pecado. ¿Quién sabe qué está haciendo? ¿Quién sabe? Yo sí lo veía caminando raro. Yo tuve sueños con él. Comenzamos a comenzar a juzgar. Hermanos, mira, es verdad, te voy a decir, que la desobediencia trae consecuencias. Gálatas capítulo 6 nos lo deja muy claro, no, que nadie los engañe. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Amén. Pero también tenemos que comprender que la Biblia dice, es cierto y no miento, dice Pablo, que todo el que quiera llevar una vida de sumisión a Cristo Jesús sufrirá persecución. Las tribulaciones hacen parte de la vida cristiana. El Señor Jesucristo dijo, los perseguirán, los echarán fuera de los concilios, andarán de un lado para otro. Hebreos en el capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe y nos dice de gente que andaba, ¿qué? Desarraigada, no tenía ni dónde meterse, andaban de cueva en cueva, de hueco en hueco, lapidados, en fin. Pero hoy la iglesia, en este cuento de la prosperidad, ha llevado a que los hermanos genuinos que sufren por causa del evangelio, la iglesia en lugar de animarlos, consolarlos y levantarlos, los hunde. Yo recuerdo particularmente una época en mi vida que uno tiene momentos donde siente que está organizando muchas cosas. No sé si te ha pasado, donde dices, bueno, Dios está organizando muchas cosas en mi vida y que conscientemente tú comienzas realmente a poner muchas cosas de tu casa en orden. Y dices, bueno, Señor, esto lo quito, esto lo pongo. Bueno, y el Señor está obrando. Y en medio de esa época caímos en una quiebra financiera junto con mi esposa terrible. Yo creo que la más fuerte que yo he experimentado, de no tener 50 pesos partidos por la mitad, no tener dónde meter la cabeza literalmente. Y en ese momento decía, Señor, pero yo sé que estoy en obediencia. Y siempre cuando me acercaba al cuerpo pastoral, la respuesta era, hermano, revísese, ¿quién sabe usted qué está haciendo? Yo me acuerdo que yo de rodillas le pedí a Dios llorando, Señor, muéstrame cuál es mi pecado y yo lo confieso. Pero Señor, revélame. Y pastor, mire, pero no me dice nada el Señor. Así estará duro tu corazón. O sea, en lugar de levantarlo, le dije, bueno, en algún momento me citó a su casa y estaba junto con su esposa. Bueno, ¿qué te ha dicho el Señor? Le dije, el Señor me está hablando del desierto, te llevaré al desierto. Y la esposa soltó la carcajada. Decía, me están acabando. En lugar de animarme, ¿qué es lo que está haciendo Pablo acá? ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, Dios los ama. Lo que necesita un hermano en ese momento es que no te preocupes así estés enfermo, no te preocupes así no tengas dinero, no te preocupes así te hayan despedido el trabajo, no te preocupes así te hayan dejado de hablar los familiares. Dios
Dios está ahí. No desfallezcas. Dios te ama, Dios no te ha soltado. Dios te ha elegido para que seas su pueblo santo. Dios te ha llamado para los que tienen parte en el cielo. Eso es lo que necesita. Ahora, si tú sabes que el hermano está ahí por pecado, no le digas, no te preocupes, que Dios te tiene los elegidos. No, hermano, arrepiéntete. Dios te ama, pero arrepiéntete porque viene el otro lado, ¿no? Por otro lado, entonces, al pecador empedernido, pero que es el que aporta más en la iglesia, hermano, no importa, Dios te ama, sigue. No. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Ahora, ¿cómo sabe Pablo o cómo les garantiza y les muestra Pablo a estos hermanos de Tesalónica que verdaderamente Dios los amaba y que verdaderamente Dios los había llamado para ser su pueblo? El versículo 5 dice, pues, que es importante, ese es el prefijo en el original en griego, pues cuando les llevamos la buena noticia, no dice porque, sino pues, es decir, mira, te voy a explicar por qué. Pues cuando les llevamos la buena noticia, y es importante, Pablo está hablando, les llevamos el evangelio. ¿Cuál evangelio? El único verdadero. En algunas versiones les llevamos nuestro evangelio, no es porque Pablo esté diciendo que hay más evangelios, sino que hay evangelios adulterados, hay evangelios falsos, pero en esta versión queda más claro, cuando les llevamos la buena noticia, que es que el evangelio, la buena nueva de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras, que fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos, tal como dicen las escrituras, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo, préstame atención, les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Lo primero que Pablo muestra como señal es que esta gente creyó el evangelio a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Si tú todavía no has creído el evangelio, todavía tienes dudas acerca del evangelio, lo más probable es que Dios todavía no haya actuado en tu vida. La primera señal para que tú sepas que eres un hijo de Dios, que Dios te ama, es que el Espíritu Santo te ha permitido creer el evangelio. Esa es la primera señal. Y puede sonar, oye, pero si es que es una declaración muy sencilla de tres líneas. El punto no es tenerla aquí intelectualmente, el punto es creerla ¿dónde? En el corazón. Que en mi corazón sea verdad y haya una certeza. La certeza hace referencia de algo de lo que no hay la menor duda. O sea, moriría por esa verdad y a la postre muchos murieron por esa verdad y nosotros debemos estar dispuestos a morir por esa verdad, que Cristo me ha rescatado, que el evangelio es verdad y eso solo es obra del Espíritu Santo de Dios. Las personas que creen por los esfuerzos humanos están, como dice Oseas, gente que me han engendrado hijos que no son míos, hijos de la carne, hijos como Ismael, hijos de la carne, del esfuerzo humano. Amén. Han creído porque el Espíritu Santo se manifestó. Esto lo dice Pablo también a los Corintios. Cuando llegué a predicarles no lo hice con elocuencia de palabras, para que el poder del evangelio no fuera menguado por mi discurso. Lo hice con pocas palabras muy sencillas para que fuera el Espíritu Santo. A veces vamos a evangelizar y decimos, pero ¿de qué voy a hablar? Hermano, usted solamente diga el evangelio. Usted no se preocupe por más. Pero tengo que ir disfrazado de payaso, hermano, no se preocupe, usted vaya. Usted no ve a Pablo nunca disfrazado de payaso. Usted nunca ve a Pedro haciendo primero teatro y haciendo un stand-up de chistes sanos, media hora para que la gente se fuera animando y luego el evangelio. No, hermanos, llegó directamente a predicar la verdad del evangelio. Y el Espíritu Santo es el que dará el convencimiento. No es nada más. Así de sencillo. Pero ¿y entonces por qué utilizamos parlantes? Por acá hay pregunta. El parlante está acá no para que el evangelio llegue más, sino para que se escuche la voz, no es otra cosa. Pero si no hubiese parlantes, ¿cómo haríamos? Sería a capela y el Espíritu Santo guardaría la voz, porque es que eso es lo que hace la Escritura. Juan, cuando dice aquí, no fue solo con palabras, sino también con poder, se refiere a milagros, No, ahí no está hablando realmente, lo que está hablando es de que no fueron las palabras las que persuadieron, aunque él predicó, porque es que cuando dice no fue solo con palabras, está hablando yo prediqué, porque es que Dios ha escogido salvar al mundo a través de la locura de la predicación, o sea, se predica, pero es el poder del Espíritu Santo el que convence.
Eso es lo que está diciendo el apóstol acá. Por acá Carol tiene preguntas. Atentos, atentos. Buenos días. Tengo una pregunta. He escuchado a varias personas que me han dicho, no, yo he entrado a la iglesia, por ejemplo, las iglesias de antes, que se formaba tremendas emociones y el cuento, y decía, yo llegué y estaba todo ese mover y empecé a llorar y creí, y me convertí, todo eso. ¿Se refiere también a esas situaciones como a esas experiencias? Sí, claro, porque es que la conversión es una experiencia. Es decir, ahí es una experiencia dolorosa en muchos sentidos, porque es matar el yo y convencerme de que verdaderamente estoy en pecado, convencerme de que lo que para mí era completamente válido e inocente, ahora lo miro como algo de lo cual me avergüenzo, algo de lo cual hoy no quiero que me lo recuerden, porque si alguien conociera mi pasado, como alguien me decía en estos días, yo no te pinto a ti borracho, ojalá no me pintes, porque es terrible. ¿Sí? Nadie se imagina que cómo éramos antes del poder de Dios. Entonces, sí, está hablando ahí, porque la obra del Espíritu Santo siempre va a producir convicción de pecado. Eso es fundamental. Ahora, lo que tenemos que tener siempre cuidado es cuando se vuelve emoción. Es decir, una cosa es, el Espíritu Santo me convence de pecado, y ¿cómo sé que verdaderamente el Espíritu Santo convenció de pecado? Salgo y ya no peco. Porque otra cosa es cuando escucho la historia triste de mi vida, y entonces lloro ahí, pero salgo a seguir haciendo la misma. Eso quedó en remordimiento únicamente, que era lo que, o lo que sienten los borrachos cuando se levantan al otro día enfermos, indispuestos, como se dice popularmente, enguayabados, y dicen, nunca vuelvo a tomar, pero a las 10 de la mañana están con otra botella en la mano. Entonces ahí no hubo absolutamente más que emoción, o sintieron culpa, pero una culpa que no pasó de aquí. Y el Espíritu Santo produce tristeza, que produce vida, y esa vida es un cambio, un nuevo nacimiento, que es lo que está hablando el apóstol Pablo más adelante. Lo vamos a ver completo. La primera parte es el entendimiento del Evangelio, que solo lo puede producir el Espíritu Santo. Y lo que tú estás diciendo, pues me sucedió a mí. Yo no escuché nada del Evangelio en ese sentido. Yo llegué a la iglesia y el Espíritu Santo me convenció de mi maldad. Ya, no hubo otra cosa. Pero no siempre es así. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros es que los hombres tendremos a encasillar al Señor y hacer de las experiencias personales doctrinas. Y eso es un peligro grande. Nosotros tenemos que hacer doctrina de la palabra. Mi experiencia no es doctrina, es mi experiencia. Entonces, yo recuerdo haber llegado a esa iglesia. Llevado bastante, por eso no tengo tiempo para contarlo, pero hacía grandes rasgos. Entré, me quería ir porque dije, no, esto es de locos, y estaba ahí parado y no daba que dejaran de cantar, y me habían emboscado, me pusieron en la primera fila y no podía salir. Y, bueno, me toca quedarme a que dejen de cantar estos locos. Y en medio de eso llegué a decir, bueno, Dios, si tú me trajiste acá, disponme a escuchar. Y yo dije eso, que creo que fue el Espíritu Santo inquietándome a hacerlo, y comencé a prestar atención a la letra de la canción. La letra de la canción decía, nuestro Dios es fuego consumidor, con su llama arde y va moldeando mi duro y frío corazón. Y yo comencé a llorar como un niño y duré llorando 3 días. Pero decir que entonces ahora aquí todos los domingos vamos a cantar esa canción es hacer doctrina de mi experiencia. Esa es la gran diferencia. De hecho, aquí nunca se ha cantado esa canción. No la he encontrado en español para poder adaptarla. Y cuando he intentado adaptarla no ha podido la alabanza. Entonces yo creo que Dios lo que hace es guardar también de que esa canción que él utilizó en ese momento, ese mensaje, no se vaya a convertir en doctrina, porque no fue la canción, fue el Espíritu Santo, que lo que yo recuerdo humanamente fue lo que estaba pasando alrededor, es otra situación. Igual a mí ya me habían predicado el Evangelio, me lo ha predicado mi esposa, entonces es otra circunstancia distinta. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Seguimos. Y ya saben, dice la parte B del versículo 5, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes. Hay 2 cosas hermosas acá. En el versículo 4, Pablo dice, sabemos, es decir, sabemos de que ustedes son elegidos de Dios, sabemos que ustedes son amados por Dios, pero aquí dice, ahora ustedes saben. Pablo ya dice, mira, esta relación es certera para los 2 lados. Nosotros sabemos quiénes son ustedes, nosotros sabemos qué hace Dios con ustedes, y ustedes saben cómo somos nosotros.
Este no es un pastor que está lejos de la congregación, este es un pastor que está al frente de la congregación y que su congregación le conoce. Sabe realmente, dice, y ustedes saben de nuestra preocupación por ustedes. Mira que es bonito que Pablo sigue hablando en plural. O sea, que no solamente el líder de la congregación debe ser espiritual, todos los que estén sirviendo deben ser espirituales. Eso se debe dar para todos. Algunas personas dicen, bueno, los requisitos pastorales son solo para el pastor. 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, pero realmente así deberían vivir todos los hombres de la iglesia. Es un modelo para todos. No, Luis. Juan, entonces las personas que han estado por mucho tiempo siendo cristianos, que el Espíritu les ha revelado el mensaje y de pronto, porque me pasó a mí, una amiga me la encontré y ya no es cristiana, volvió a ser católica porque supuestamente el Señor le reveló el Espíritu Santo que donde estaba no era la verdad, sino que tenía que ser católica. Entonces ahí... Bueno, lo primero que puedes tener certeza es que no fue el Espíritu Santo, fue un demonio, porque el Espíritu Santo nunca va a llevar al pecado. Entonces nosotros tenemos que tener certeza de cómo actúa y cómo obra el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver si el tiempo nos lo permite, porque Pablo da su afirmación, no solo por lo que creyeron, sino por lo que sucedió con sus vidas. Nunca el Espíritu Santo, nunca Dios va a llevar a la gente al pecado. Y la otra razón, la Biblia nos da dos posibles explicaciones. Una, que nunca haya sido cristiana. Dice 1 de Juan, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esa es una posible razón, los que nunca fueron salvos. Y otra, la que hemos visto en Hebreos capítulo 6, capítulo 10 y varios otros pasajes, Romanos capítulo 11, donde habla de gente que conoció, probó realmente, participó de la vida eterna, lo cual es imposible de asegurar de una persona si no ha sido salva. Sin embargo, decidió volverse al mundo como Demas, simplemente por amor al mundo, y comenzaron a desobedecer sistemáticamente y de manera deliberada la palabra de Dios. Pero ¿cuál de las dos es para nosotros algo que no podemos llegar a analizar? No es nuestra función. Lo que tenemos que tener claro es que sí es posible estar aquí y ya mañana no estarlo. Eso es lo terrible. Por eso dice Hebreos capítulo 4, deberíamos temblar ante la posibilidad de que alguno no llegue a alcanzar el descanso prometido de Dios para su pueblo. ¿Sí? Pónganme el reloj allá, por favor. Seguimos. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. ¿De qué está hablando el Señor? Pablo y su equipo ministerial eran un equipo preocupado por la iglesia. No eran esos falsos pastores que dice Pedro, primera carta de Pedro, o que dice también el apóstol Pablo, que estaban únicamente detrás de ¿qué? Del dinero. Gente buscando ¿qué? Esquilar las ovejas del Señor. Esta gente estaba preocupada, ¿por qué? Por el alma de las personas. Estaban genuinamente preocupados. Ahora, la preocupación no era qué vamos a hacer, sino la preocupación era que cuidarles y alimentarles espiritualmente para que ellos se mantuvieran en la fe que conduce a salvación. Pero no solamente de palabras, sino dice algo aquí, cómo nos comportamos entre ustedes. Entre ustedes, es decir, los tesalonicenses podían dar testimonio, podían dar fe, la palabra fe hace referencia a testimonio, de cómo eran Pablo, de cómo era Timoteo, de cómo era Silas. Verdaderamente eran hombres de Dios, verdaderamente estaban preocupados por ellos, o, mira, esos hombres venían aquí y todo el tiempo hablan era de qué, necesitamos dinero para las misiones, necesitamos dinero para no sé qué, Pablo le duelen los pies, necesitamos un carruaje, entonces Pablo no tiene derecho si los gobernadores viajan en carruaje, ¿cómo no va a viajar Pablo en carruaje, no? Entonces algo así, o como escuché la semana pasada, me contaron que salieron diciendo ese pastor de Cartagena que si Jesús viviera hoy andaría en BMW convertible, o sea, unas blasfemias, unas cosas terribles. Pero bueno, versículo 6. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Esto en primera instancia suena como una gran contradicción, pero este es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio. Mira, si a ti no te alegra la salvación, tú no has sido salvo. La buena noticia produce alegría. Hay alegría, el hecho de decir, Dios mío, yo estaba condenado, darte cuenta de que estabas
condenado y ahora eres salvo, produce en el corazón del verdadero creyente alegría. No produce otra cosa. Por eso el creyente, aunque anda en tribulaciones, que es lo que dice, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. No les trajo un pequeño sufrimiento. ¿Les trajo qué? Un gran sufrimiento. Los tesalonicenses no sufrieron poquito, sufrieron a lo grande, hermanos. Pero entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es lo que viene para la vida eterna y la presencia de Dios en nosotros en esta era que estamos viviendo. Lo recibieron con alegría, la alegría producida por el Espíritu Santo. La iglesia hoy se ha encargado de falsificar alegría en medio de la iglesia y entonces tenemos los famosos mantos de risa. Hay una unción de risa y un manto. Viene el manto de risa y entonces comienza no sé si alguno lo ha visto, el pastor a reírse, jajaja, y todos comienzan a reírse y todo. Cuando se dan cuenta, toda la iglesia está en carcajadas, es la alegría del Espíritu Santo. No, hermano, cuando salen, siguen con sus problemas y siguen otra vez en depresiones. No es esa alegría, es la alegría de saber que hemos sido rescatados. La alegría de saber que estábamos muertos y ahora estamos vivos. La alegría de saber que estábamos en oscuridad y ahora andamos en la luz. La alegría de saber que éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. La alegría de saber que nos íbamos a levantar para el infierno y ahora nos levantaremos para estar en el cielo, en la Jerusalén celestial, disfrutando de la presencia de Cristo por siempre y para siempre. Esa es la alegría del Espíritu Santo. No es otra cosa. No es correr, como lo he dicho aquí, con el espíritu del demonio de Tasmania por toda la iglesia. No es eso. Como decía el pastor David Wilkerson, que ya falleció, estoy harto de la música que hace saltar a los jóvenes, pero no produce arrepentimiento. Saltan. Ese servicio salí feliz. ¿Pero qué hicieron? Como las famosas vigilias electrónicas. No sé si alguno ha escuchado de estas barbaridades. Vigilias electrónicas. Entonces uno ve un video de esos y no tiene ninguna diferencia con una discoteca. Es exactamente igual, las mismas luces, las mismas canciones, pero como lo he dicho, la única diferencia es que eso va chispum, 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 Jesús, boom, 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 Jesús, boom, boom. Y todo el mundo saltando y haciendo lo que hacía en la discoteca, pero ahora al fondo dice Jesús, boom. Es eso. Qué alegría, vigilia electrónica. No, hermanos, no es. Una vez ministré a un muchacho que era jíbaro, expendedor de droga. Y él me contaba que su mercado más grande estaba a la salida de los grandes cultos de jóvenes de la ciudad. Claro, hermano, los encierran, un lugar, una bodega bien grande, oscura, luces electrónicas por todo lado, brinque y brinque, y unos con otros brincando y todo ahí. Jesús, salen listos para comprar. Decía, yo voy allá, pero es que allá está mi mayor mercado. La gloria del Espíritu Santo, ¿no? Tremendo. Así que recibieron el mensaje con la alegría. La verdadera alegría, vuelvo a insistir, tiene que ver con ¿qué? Con la salvación. A pesar del gran sufrimiento que les trajo. Ese sufrimiento, mira que Pablo no dice el gran sufrimiento que nos trajo, aunque Pablo salió de esa ciudad escondido en medio de la noche, pero Pablo está haciendo referencia a ¿qué? Ustedes sufrieron. Ese sufrimiento llegó sobre ustedes. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo ya venía sufriendo. Y estos hermanos no sufrían por las causas que iban a sufrir a continuación. Dice, de este modo, ¿de cuál modo? El modo de la alegría de la salvación y el sufrimiento que trajo esa salvación, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Es que es bonito eso porque no solamente se trata de decir, mira hermanos, vamos a sufrir por Cristo, pero el pastor nunca sufre. Hermanos, hay que estar dispuestos a vivir decorosamente con lo muy poco, pero el pastor con la mansión de 2,000 millones. No, Pablo también participaba de esos sufrimientos. Aquí hay pregunta, Moisés. Buenos días. Pensando en las palabras de David en el Salmo 51, cuando le pide al Señor que le vuelva el gozo de su salvación, una persona que vive en pecado jamás puede experimentar esta alegría que dice. Si es salvo, no.
que es una de las características, una de las formas en que yo sé que soy salvo, es que el Espíritu Santo que mora en mí no me va a permitir vivir en el pecado, disfrutando ese pecado. Cuando una persona dice, no, yo soy salvo, pero hermano, es que no sé qué es lo que pasa, o sea, yo me voy, me fui, me metí, me revolqué y... No, David estaba callado. El Salmo 51 es escrito por David con relación a su pecado con Betsabé, después de que Natán lo exhorta. David confiesa algo, ¿sabes qué? Me estaba muriendo por dentro. Sí, todo siguió normal, me casé con Betsabé, nació el niño, todo, a la luz de todos, ¿cómo estaba David? Bien, pero por dentro sabía que estaba mal. El gozo del Espíritu Santo ya no estaba en él, porque ese gozo se había convertido en ese momento en ¿qué? En David confiesa. David, lo mataste. David, te casaste con ella. David. Eso hace el Espíritu Santo. Eso es una señal del Espíritu Santo. Pero cuando la persona va, se emborracha, adultera, roba, dice vulgaridades, puede ver pornografía, chismear, todo. Y, oye, ¿a ti no te pasa nada por la cabeza? ¿Nada de qué? Hermano, ¿cómo de qué o qué? Mira, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Ahora, el creyente cuando confiesa, inmediatamente es restaurado la relación, que es otra de las cosas. Cuando el creyente se arrepiente, el gozo del Espíritu Santo vuelve a estar ahí, la certeza de me han perdonado y sigo siendo acepto en el amado. O sea, que una persona que es salva mientras esté en una condición como la que estaba David, vive en angustia. Vive en angustia. Claro, terrores nocturnos, dice David también. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo, porque tu mano de justicia pesaba sobre mí día y noche. Pero me decidí a confesar mi pecado al Señor y Él me restauró. Volvió la alegría a mi corazón, volvió la alegría a mi vida. O sea, un creyente que está en pecado no puede andar bien. De hecho, por eso es que siempre que vemos un hermano, que lo vemos siempre cabizbajo, hay que decir, hermano, ven para acá, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué te ves así decaído? Porque viene aquí a escuchar y ¿qué hace el Espíritu Santo? Ay, Señor, yo soy ese. Pero el que está muerto, escucha eso y ¿qué es? ¿Quién será ese? Y es Él. Me hago entender, hay una diferencia muy grande y es la diferencia de estar vivos o muertos. El muerto no escucha nada, no entiende nada. El vivo, en el Espíritu Santo, lógicamente va a sentir el dolor del pecado, porque el pecado en el alma del creyente traspasa. Hay un dolor, ay, la embarré, hice lo que no era correcto delante del Señor. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Pablo dice algo y lleva la referencia del sufrimiento hasta Cristo. Porque es que yo he escuchado a esos hombres de la prosperidad diciendo, lo que pasa es que hay que entender que Pablo era Pablo y Pedro era Pedro y Juan era Juan y entonces vivían en el Imperio Romano, pero ya no estamos allá. Ok, hermanos, no imitemos a Pablo, no imitemos a Pedro, no imitemos a Juan, imitemos a Cristo. Porque quien primero sufrió fue el Señor y por eso Cristo dijo, los esclavos no son mayores que su amo, ni los discípulos mayores que su maestro. Y si al amo y al maestro le han hecho esto, a ustedes también. Porque nos vamos a identificar con él. Entonces Pablo lleva la relación del sufrimiento para que haya tranquilidad en la mente y el corazón de la iglesia. Hermanos, es que están pasando por lo mismo que Cristo pasó. No solamente nosotros sufrimos, están también sufriendo como Cristo sufrió. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar puesta ¿en dónde? En Cristo. Cuando la gente dice, yo soy rey como Cristo, bueno, imita a Cristo. Y mira la vida de Cristo. A ver si Cristo vivió como viven hoy. Imita a Cristo, porque ese es el rey a imitar. Lo que quieren imitar es a Salomón, construyendo los establos para miles de caballos, cuando Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 17, el rey no deberá construir establos para sí mismo, ni mandar gente a Egipto a traer caballos, porque escrito está, no volverás a Egipto. El rey no deberá construirse palacios grandes, ni acumular tesoros para sí mismo. ¿Quieren ser reyes? Bueno, pongan la palabra en práctica. Amén. Bueno, se me acabó el tiempo. Quedamos en el versículo 6, son las 9:31. Si el Señor lo permite, el próximo domingo iniciamos con el versículo 7.